Vamos. Bienvenidos. Buenos días. Lunes. 8:30. Me encanta que me tienen este horario. Mi horario favorito. Bienvenidos. Gestión y programación. Están en cuarto año ustedes, se supone. ¿Qué es lo que es este ramo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Aquí vinieron. Aquí se levantaron. Se hubieran quedado dormidos. Gestión y programación de proyectos. Estoy grabando la clase por si acaso porque después de la pandemia, yo creo que ustedes se acostumbraron un poco a tener la clase grabada, lo cual es bastante rico. Por eso estaba un poco aquí complicado, estoy con la cámara medio probando un sistema. De hecho, estoy cachando que la voy a tirar para acá atrás. Permiso. Ahí. Para que puedan estudiar ustedes después es más fácil, ¿verdad? Lo probé el año pasado, funcionó bastante bien, recibí buenos comentarios, así que vamos a seguir haciéndolo. Bueno, gestión y programación. Ustedes aprendieron el año pasado a usar Revit en Candos. Quizá conmigo, quizá con otro profesor, que es un software BIM, ¿verdad? Eh, Aprendieron a modelar, a dibujar sus planos, a armar sus láminas, etcétera, etcétera. Gestión y programación se trata de ocupar las capacidades BIM para eh, hacer la obra, la construcción más eficiente. ¿Ya? En el fondo, a ustedes en este minuto les da un poco lo mismo si es que trabajan con AutoCAD y SketchUp o si es que hacen el... No, lo mismo, es mucho más eficiente hacerlo con BIM, pero ahora sí que sí le vamos a sacar partido a todas esas capacidades que tienen los software BIM para hacer la construcción más eficiente. Eso por un lado, y también vamos a ver algunas cosas de estándares, ¿verdad? Vamos a partir esta clase con eh, cómo trabajar el BIM, cómo coordinar con otras áreas, etcétera, etcétera. En el mundo de la construcción, hoy en día, eh, uno de los mayores factores de pérdida de tiempo y pérdida de plata, por lo mismo, es la mala coordinación entre los agentes, sobre todo en construcciones más grandes, si es que se meten en proyectos para el Estado, por ejemplo, proyectos de mayor envergadura. En el mundo de la construcción es clave la colaboración entre varios actores. No son los arquitectos solos los que construyen. Nosotros tenemos que coordinar con ingenieros, tenemos que coordinar con gente de especialidades, tenemos que coordinar con los constructores. Y para todas esas cosas, nosotros necesitamos manejar un lenguaje común, ¿ya? Que hasta hace un tiempo se hacía mucho con planos, pero los arquitectos dibujan planos de un tipo y los ingenieros dibujan otro tipo de planos y los constructores entienden lo que quieren. Entonces, para esa clase de cosas, estamos avanzando como sociedad, como industria, hacia un estándar, ¿ya? Y ese es un estándar BIM. Perdón, estoy un poco resfriado. Por portarme mal. No, mentira. Porque dejo la ventana abierta cuando hace mucho calor. Frío. Ya tengo que venir a hacer clase. Resfriado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este ramo? Primero, vamos a aprender ese estándar, ¿ya? Cómo trabajar los archivos BIM. En este caso vamos a usar Revit, que es el que está en la malla de la universidad. Y vamos a transformarlo en archivo IFC. IFC es como el formato, el estándar que se ocupa en todo el mundo. Tú puedes trabajar ArchiCAD en IFC, puedes trabajar Revit en IFC, puedes hacer intercambio entre los dos software y también otros software BIM. Existen una cantidad de otro tipo de software que sirven para precisamente que todos hablemos el mismo lenguaje dentro de este mundo de la construcción. Vamos a aprender eso por un lado y por otro, no, pues vamos a ocupar, como les digo, Revit un poco más todas las capacidades que tiene, toda la potencia que tiene. Vamos a aprender a cubicar. ¿Saben lo que es cubicar, no? Cubicar es ver cuánto material necesita una obra, cuántos metros cuadrados de algo tienen, cuánto hormigón, cuántos metros cúbicos de hormigón van a necesitar, etcétera, etcétera. Vamos a aprender a preparar un presupuesto, porque solamente con el modelo BIM uno ya sabe cuántos muros hay, cuánta madera hay, y si uno le pone el precio a eso, uno puede preparar una tabla de presupuestos automáticamente, lo cual es bastante eficiente, bastante efectivo. Y nada, pues, la mayoría de la gente hoy en día no lo hace. En las oficinas de arquitectura, pues hay mucha gente que trabaja con AutoCAD solamente y con SketchUp el 3D. Y después hacen un render con V-Ray, ¿verdad? Ya, vamos a ocupar Revit
para sus mayores capacidades, para aprender a hacer esa clase de cosas. El modelo de Revit, BIM, ustedes, si es que estuvieron conmigo el semestre pasado, saben que BIM significa Building Information Model, ¿ya? Significa que cada uno de los elementos de su modelo tiene un poco de información. Entonces, como les digo, desde si es que un modelo es estructural o no es estructural, si es que tiene precio, su resistencia al fuego, esa clase de cosas las vamos a ver hoy día, ¿ya? Eso es el ramo. Eh, la verdad, cuando a mí me pidieron que haga el ramo, yo no me acordaba de haberlo hecho ni siquiera, ¿no? Era un ramo que no me llamó mucho la atención en mi carrera, pero bueno, es que antes no estaba este enfoque tan tecnológico. Cuando yo estaba sentado donde están sentados ustedes, pasaba esto que no se ocupaba mucho, como que vienen estos software de fuera, ¿verdad? Pero nadie sabe usarlos muy bien. Y de a poco hemos tenido que ir aprendiendo y la idea es que si tenemos, no sé, pues la oficinas y la universidad paga estas licencias, ocupémoslas bien, pues, ocupémoslas como corresponde, no las usemos para salvar nomás, para dibujar un plano a la mala y cómo se puede no a salvar. Así que eso, si se meten a Canvas, subí un pequeño archivo, ¿ya? Que les pido que lo descarguen. Subí un manual de entrega de información, su sigla es MEI. Y les pido que abran Revit también, para ir eh, revisándolo. Pase nomás. Bienvenido. Entonces voy a abrir Revit también. El archivo que subí es... Ahí está, manual de entrega básica de información. Te pido que apagues esta luz, por favor. Está ahí a la... Ahí, la otra. Bueno, gracias. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Manual de entrega de información básica, MEI. ¿Qué es lo que es? Es un estándar, un manual de cómo nosotros, cuando hacemos el modelo 3D, el modelo de Revit, preparamos sus distintos elementos para que pueda ser compartido con todos los profesionales de la industria de la construcción. Para que lo abra un ingeniero y entienda qué cresta dibujamos, ¿ya? Para que lo abra gente de especialidades, la gente del aire acondicionado, el constructor, toda la gente pueda entender nuestro archivo. Y también para que ellos preparen sus archivos y nosotros abramos y sepamos de qué estamos hablando, ¿ya? Un estándar común. Se me olvidó llenar la botella de agua. Fail. Ya. Eh, Morino va. Estoy abriendo Revit también por mientras, para que ustedes también se preparen. Entonces, ¿por qué estamos compartiendo esta información sin ambigüedades? Lo que les digo, hablar el mismo lenguaje, ¿ya? Que cada uno de los actores de este mundo de la construcción, sobre todo en obras grandes, hable el mismo lenguaje y no haya uno hablando en negro, uno hablando en azul y uno hablando en celeste, sino que todos hablen en rojito y se entiendan. Y también para eliminar tareas ineficientes, lo que les comentaba antes. En el mundo de la construcción, uno de los mayores riesgos, uno de los mayores problemas que uno puede llegar a tener es que por falta de coordinación, por falta de preparación, uno empieza a perder el tiempo. Eso pasa muchísimo. El tiempo y la plata, y también compra mala compra de materiales y esa clase de cosas. Si es que uno se prepara con tiempo, por eso este ramo se llama gestión y programación de obras, si es que uno se programa con tiempo, se ordena bien, eh, puede eliminar tareas ineficientes. Dicen que como alrededor de un 15% de los trabajos que existen en el mundo son trabajos que no sirven de nada, son trabajos inventados que están ahí porque nadie se ha preocupado de sacarlos todavía. Van quedando como regazos de repente. Existe un libro que se llama Bullshit Jobs, como trabajos de mierda. El manager del medio que en verdad, ¿sabéis qué? Mira, como que administra una cuestión, pero le rinde cuenta a su jefe y si lo sacan, no pasaría absolutamente nada. Esa clase de ineficiencias son las que no queremos tener en construcción, ¿verdad? Eliminar burocracia, eliminar malentendidos, eh, hacer que nuestras obras funcionen rápidamente. ¿Por qué?
Si nosotros logramos construir nuestras obras con mayor velocidad, es un ahorro, ¿cierto? Un ahorro de días que se les pagan a los trabajadores, ahorros de arriendos de máquinas, etcétera, etcétera. Y por lo general las obras siempre van atrasadas. Esa es una realidad que cuando empiecen a trabajar van a entender que uno se programa con una carta Gantt, con esa clase de cosas que vamos a ver en este ramo, pero uno hace la preparación con, con condiciones ideales, ¿verdad? Como si es que todo fuera a salir bien. Y siempre aparece algún problema, tarde o temprano. Y esa cosa te empieza a atrasar en tu programación. Por eso van a ver que una buena práctica de preparar la programación de una obra es darle un poco de holgura a los días, dar un poco de tiempo extra para cada cosa, sin pasarse también, porque si uno se pasa mucho, no gana los proyectos. Cuando uno presenta un proyecto y quiere que lo contraten, uno dice, ¿sabéis que me va a demorar 2 años en armarte la cuestión? Perdón. Y, eh, claro, el de al lado te dice, ¿sabéis que yo me voy a demorar 3 meses? Y se la gana el compadre 3 meses, obvio. Pero también, de repente, el compadre que se apura demasiado, dice, ¿sabéis que voy a hacer esta cuestión en 3 meses? Y después resulta ser que eh, se termina demorando muchísimo más de lo que prometió y también, lo que les comentaba, se arrendan máquinas, se programan trabajadores y toda esa clase de cosas incurre en mayores costos. También muchas veces en construcciones más grandes hay multas para los que se pasan de sus tiempos proyectados. Hay contratos que dicen que uno se va a demorar tanto tiempo y si es que no se pasa, hay una multa, etcétera, etcétera. Por eso, para eliminar tareas ineficientes. Sigamos. ¿Cómo vamos a compartir esta información sin ambigüedades? El conocimiento y las experiencias prácticas han demostrado que existe un importante denominador común. No estamos desarrollando algo nuevo, sino que más bien estamos utilizando estructuras existentes basadas en OpenBIM y IFC. IFC, como les digo, es pasen nomás, siéntense. Este estándar, este formato que es común a todo el mundo de la construcción, sobre todo a los software BIM. ¿Ya? Lo ocupan desde todos estos trabajos que les estaba comentando recién, desde el ingeniero, desde el arquitecto, el constructor, la gente del agua, de las instalaciones, la gente del alcantarillado, todos vamos a ocupar el mismo modelo en un formato IFC. Todo esto es dentro de eh, el plan BIM Corfo, ¿verdad? Ustedes saben que en Chile la industria de la construcción se está modernizando, se está haciendo un plan BIM Corfo, el cual exige, con un cierto rango de años, que todo lo que uno ingresa a las municipalidades, ¿ya?, esté en formato IFC. Antes, uno, si es que quería construir algo, uno iba a la municipalidad, uno llevaba su set de plano y se los pasaba al compadre de la municipalidad. El compadre de la municipalidad los rayaba, los revisaba, te los devolvía, tú tenías que hacer los cambios según normativa que te hacía la gente de la municipalidad y uno llevaba los planos de vuelta hasta que eventualmente esos planos eran ingresados en la municipalidad y esa obra quedaba dentro de eh, el marco regulatorio de normativas, ¿verdad? Dentro del gobierno. Eso de a poco se ha ido modernizando y cuando ustedes salgan a trabajar, ustedes no van a tener que ingresar planos en formato PDF o como se está haciendo ahora a la municipalidad, sino que van a tener que ingresar sus archivos IFC. Por eso es importante que aprendan ahora a hacer. Esto se había empezado a hacer con los proyectos públicos. Todas las licitaciones públicas se tenían que ingresar como archivos BIM, pero yo debería saber qué año, si no me equivoco, el 2024 se va a empezar a exigir a proyectos residenciales también. Así que básicamente tienen que saber o van a morir. Chicos, no se preocupen, esto es bueno para ustedes. ¿Por qué es bueno para ustedes? Porque ustedes van a aprender esto en la universidad. Muchos arquitectos, mucha gente que está trabajando hoy en día no maneja estas cosas, ¿ya? Es una ventaja competitiva que ustedes tienen versus la gente que está trabajando ahora. Ustedes los van a contratar por esto, ¿ya? Lo mismo que les decía cuando les enseñaba Revit. Si ustedes aprenden bien esto, ustedes los van a contratar porque manejan bien Revit. No los van a contratar por su eh, maqueta de taller que están haciendo ahora. Nadie espera que un arquitecto salga a la universidad haciendo un Le Corbusier con un portafolio espectacular. Eso se va aprendiendo con el tiempo y se va desarrollando. Yo sé que ustedes tienen ahora taller acá arriba como si fuera el ramo más importante porque es donde uno aprende a diseñar y eso es súper
válido. Pero cuando ustedes salgan a trabajar, ustedes los van a contratar porque manejan o no manejan eh, este tipo de software, ¿verdad? Van a saber, los van a contratar para dibujar el plano de otro diseño, el compadre del jefe. Él solamente quiere que ustedes ganen el modelo BIM, ¿ya? Al principio. Y de ahí, a menos que se independicen, apenas salgan y se tienen a hacer sus propios proyectos, lo cual es bastante difícil, ¿verdad? Estoy viendo mucho la hora. Perdí la práctica de hacer clases, son las 9. Esto es hasta las 9:50. Ya estamos bien, si esta clase es más introductoria, también falta la línea griega, entonces solamente vamos a revisar esto, que son un par de páginas. Primer módulo. ¿Qué estructura utilizaremos? Los acuerdos enumerados a continuación ayudan a garantizar que cada parte involucrada siempre podrá encontrar y proporcionar la información correcta en el lugar correcto. Lo que les decía antes, no estar confundidos, perdiéndose ahí con qué es lo que dice acá, dónde está la información, etcétera, etcétera. Entonces, primero que nada, el nombre del archivo. Asegúrense de utilizar una denominación uniforme, no sé qué dice ahí, y coherente para los modelos por disciplina. ¿Qué significa eso? Que su archivo de Revit no se llame casa, lago, final, 3. Ahora sí que sí, es verdad, ¿cierto? Suele pasar con su archivo de taller, me imagino. Uno de repente pasa la mano por el teclado, 3.3, final, no sé qué. No, pongan un nombre coherente, ordenado, eh, uniforme, que se entienda. Y si es que son varios archivos, como suele ocurrir con proyectos más grandes, también tengan un orden lógico, que se entienda, no le pongan cualquier cabeza de pesca, ¿ya? Eso, es bien básico, pero se- todo el mundo siempre termina poniendo cualquier... no todo el mundo, hay gente que es más ordenada, pero es muy común que cuando uno trabaja con otras especialidades, de repente te llega un nombre de archivo que dice martes 3, y tú dices, ¿qué es esto, cachai? O, no sé, un nombre de archivo desordenado. Hay que preocuparse de poner un nombre que se pueda entender todos, que tenga una lógica. Que están haciendo una casa del cerro eh, con el nombre que corresponde, ¿ya? Cosa de que si viene otra persona a buscar el archivo y necesita ver dónde está, hay una estructura clara. Incluso dentro de las mismas oficinas, me pasa que de repente el practicante llegó, hizo unos cambios y lo guardó y nadie sabe bien cómo lo guardó y después el practicante se fue y nadie encuentra el archivo y se pierde. Eso me ha pasado, yo lo he visto. Hay que hacerlo de nuevo, la pega que se hizo. El nombre. Después, posición y orientación local. La posición local del edificio o infraestructura debe estar coordinado y cercano al origen. ¿Qué significa esto? Por esto les pedí que abriéramos Revit. Eh, Dentro de Revit existe un origen que está marcado. ¿Qué onda? Estoy teniendo un problema aquí con la licencia. Denme un segundo, por favor. Ya, ahí está. Si es que ustedes abren un nuevo archivo de Revit, les va a salir en la planta de nivel 1, ¿verdad? Bueno, si es que dentro del mismo archivo vamos al plano de emplazamiento, van a ver que aparece este pequeño icono azul, ¿verdad?
y si es que ponen el mouse arriba dice Site Project Base Point. ¿Qué significa eso? Significa que este es el origen del proyecto. Todos los archivos IFC, en general todos los archivos 3D, SketchUp también tiene su punto de origen. Cuando ustedes lo abren aparece como un gimbal, se llama los tres ejes marcados, un eje X, un eje Y y un eje Z, que marcan cuál es el punto cero de su proyecto. Y todo lo que ustedes modelen dentro de su mundo 3D, dentro de su escenario, va a tener una coordenada. Y esa coordenada es en relación a un punto 0, 0, 0, un punto X0, un punto Y0 y un punto Z0. Ese punto está ahí, ¿ya? Y entonces, todas las cosas que ustedes modelen tienen que estar en relación a ese punto de origen. Si es que ustedes quieren después tomar otro modelo, importarlo acá y traerlo, tienen que hacerlo calzar desde su punto de origen. Y así se aseguran que una cosa se superpone a la otra y que calce bien y que no va a quedar corrida. Porque se trabaja con este punto de referencia. Y esto se ocupa, como les digo, en todos los software. Siempre, si es que yo hago con ArchiCAD, ArchiCAD también tiene su origen. Y si es que quieren unir un archivo de Revit con un archivo de ArchiCAD, pueden hacerlo tomando el punto cero de referencia. Para eso está. Ustedes deberían empezar a modelar ocupando este punto como primera aproximación. Eso es lo que significa este punto que estamos viendo acá. ¿Ya? Posición y orientación local. Lo que les decía, este punto 000. ¿Qué más? Niveles del proyecto y su denominación. Básicamente, al igual que al archivo hay que ponerle un nombre que tenga sentido, también a los pisos, a los niveles que uno va trabajando, pónganle un nombre que tenga sentido también. Aquí hay, por ejemplo, no alcanzo a leer, pero 0, 0, primer nivel, 0, 1, segundo nivel, etcétera, etcétera. Porque en Revit, de repente uno tiene que hacer diferentes niveles por diferentes razones. De repente uno hace un nivel que sirve para modelar la coronación de, no sé, de la viga de arriba, ¿ya? Que eso tenga un nombre que haga sentido. Pueden poner números, como decía el ejemplo, 1 para el nivel 1 o 0, como se hace, no sé si han visto planos más europeos, allá se ocupa que el primer piso es lo que para nosotros sería el segundo piso. Para ellos el primer piso es ¿cómo se dice? Planta baja. La planta baja donde muchas veces hay tiendas, se ocupa más para el comercio, para otra clase de cosas. Y el primer piso es el segundo piso para nosotros. Toda esa clase de cosas tiene que tener un orden lógico acá, ¿ya? Porque el archivo IFC cuando se exporte va a guardar esta información y cada uno de los elementos que uno pone tiene que corresponder a un nivel. Cuando uno hace un muro, ese muro tiene un nivel de origen, ¿verdad? También si es que de repente hacen una copia, ¿sabéis que necesito? Vimos el año pasado cómo duplicar esta vista. No dejar el nombre nivel 1 copia 1. Ese es un nombre que no significa nada. Tienen que ponerle una descripción que explique qué es lo que es cada planta. ¿Ya? Eso es. Sigamos. Este mouse es muy malo. Qué lata. Ya. Después, uso correcto de las entidades. Utilizar el tipo más apropiado de entidad, no sé qué dice, para la aplicación de origen como la entidad IFC. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes modelen, si es que van a hacer una escalera, ocupen la herramienta de escalera. Porque el archivo IFC va a guardar esa información. Si es que van a hacer un pilar, ocupen la herramienta de pilares, no hagan un muro cortito. Si es que van a hacer un techo, no ocupen la herramienta de losa para hacer el techo, ocupen la herramienta de techo. Esto es algo que yo lo repito bastante cuando les enseño Revit, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de esos elementos guarda esa información dentro del modelo. Entonces, de repente, uno quiere revisar el modelo rápido y necesita saber cuántos pilares hay.
uno puede poner un filtro, una búsqueda en Revit y revisar ese número. Pero si es que alguien modeló un pilar con la herramienta equivocada, no va a aparecer en esa búsqueda y no sé, pues, de repente quizás la persona tenía que comprar los pilares, son pilares metálicos, ponte tú. ¿Cuántos hay que comprar? No, son 32, ya. Van a comprar los 32 fierros, van a llegar a la hora y les van a faltar. Y va a haber que ir a comprar de nuevo y eso significa gasto de tiempo de persona, gasto del flete que tiene que traer la cuestión, significa demorar el proceso de obra. Los maestros de repente se quedan esperando porque no se puede poner empezar el segundo piso mientras no estén listos los pilares, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Por eso es muy importante que cuando ustedes modelen, ocupen la categoría que corresponde. Eso es estructura y denominación. Acá, correcto uso de las entidades. Después, estructura y denominación. También, que cada uno de los elementos tenga su nombre, si es que están usando un muro, por ejemplo. Tenga su nombre correcto. Voy a dibujar una pared rápida acá. Si es que ustedes revisan algún elemento, este tiene que tener una denominación como corresponde. Basic wall, por ejemplo, el muro básico. Y también tiene que estar dentro de la tipología que corresponde. Si es que me voy a editar tipo, si es que me voy a editar tipo, tenemos la familia, el nombre de la familia, System Family, Basic Wall, y tenemos el tipo genérico de 200 milímetros. Muchas veces uno quiere crear uno nuevo y uno duplica, ¿verdad? Como les enseñé el año pasado. Y al duplicar, eh, queda cualquier nombre. Duplicar, no sé qué, y claro, yo voy a arreglar mi modelo rápido y yo sé que la tipología que estoy creando va a ser una cuestión nada que ver al Basic World, sino que va a ser un muro de madera, pero voy a hacer esos cambios y no le cambio el nombre después. Entonces, una persona que viene a revisar el archivo dice, ¿por qué esta cuestión se llama Generic 200 milímetros 2? Si es que tiene otra medida, si es que tiene otra cuestión, tiene otros materiales. Sean ordenados con esa clase de cosas, con esas tipologías. Eso es. ¿Ya? Estructura y denominación. No alcanzo a leer el ejemplo. Object type. Vamos. Sistema de clasificación. Esto es un poco más genérico. Se refiere a... Aplique el sistema de clasificación, no sé qué, usado en el país. En el fondo, cualquier otro tipo de clasificación que exista por alguna razón, que alguna municipalidad pida o alguna clase de cosas, ocúpelo. Básicamente eso. Classification System. Si es que hay alguna clasificación de, no sé, pues, si es que construyen en alta montaña y hay alguna clasificación específica que necesitan, ocúpenla y déjenla bien marcada en su archivo. Básicamente eso. ¿Qué más? Indique el material correcto de los objetos. Así como estábamos viendo que las tipologías, los nombres de los elementos sean correctos, también los materiales que nosotros usamos tienen que tener su nombre correcto. Uno muchas veces crea nuevos materiales en Revit, ¿verdad? Que ese nuevo material que estoy creando tenga un nombre que corresponde, que no se llame madera 2, madera... Y yo he sido culpable muchas veces de madera clara, porque me bajé la textura y no sé qué madera va a ser, pero nada, le tiro un nombre rápido porque yo sé qué es lo que significa. No, que el material que van a usar tenga el nombre que corresponde. Si es que ustedes se vienen a Revit, aquí en Manage, tenemos los distintos materiales. Yo tengo otra resolución aquí, pero aquí está Materials. Y lo que les digo,
cada uno de estos materiales tiene que tener el nombre que corresponde. Si es que quiero crear un nuevo material, voy a duplicar el aire. No le puedo poner, en mi nuevo material no se debería llamar aire, entre comillas, 01, sino que tiene que tener el nombre que corresponde, eh, las texturas que corresponde, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, para que todos nos entendamos. ¿Qué más? Sigamos. Después, duplicaciones e intersecciones. No se permite duplicados o intersecciones. Asegurémonos de comprobarlo en IFC. En el fondo, si es que yo tengo mi muro y viene mi losa, de repente uno dibuja la losa pasada y queda esa intersección donde dos elementos que están ocupando el mismo espacio. O también de repente choque de techos, no sé, cualquier cosa, y quedan dos techos ocupando el mismo espacio. Se ve como una textura medio rara, ¿verdad? Se ve como que está el ladrillo, no sé, y el hormigón ocupando la misma textura y se ven las dos al mismo tiempo. Eso significa que hay una intersección de modelo. Uno debería modelar de manera más limpia, que no haya dos elementos que estén ocupando el mismo espacio. O de repente uno hace un duplicado a la rápida, no sé, no se da cuenta, y quedan dos losas ocupando el mismo espacio. Eso está mal. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba recién, pues, si es que dejan un pilar arriba de otro ocupando el mismo espacio, después hay que contar con la metodología BIM. ¿Cuántos pilares hay? Van a tener uno extra, van a tener uno duplicado. Para que sean cuidadosos en su modelado. Juntos aprendemos a hablar el mismo idioma, de forma significativa, comprensible, lógica clara, reconocible, no sé qué más dice, ¿ya? Parece con esto, no sé si hay dudas hasta ahora, ¿ya? En el fondo se trata de que sean claros con sus archivos, de que si es que viene otra persona a revisar el trabajo que ustedes hicieron, esa persona puede entender algo de lo que ustedes trabajaron, ¿ya? Facilitar la coordinación entre especialidades, facilitar el trabajo en equipo. Para eso es este estándar. Y lo vamos a ir exigiendo. Van a aprender a modelar bien. Vamos. Cuarto punto. ¿Qué hora es? Queda media horita. ¿Cómo podemos asegurar la disponibilidad de la información sobre los objetos para su futuro uso? Eh, Cada uno de los elementos BIM, ¿verdad? Tiene información. Los muros tienen información, los pilares tienen información, las losas tienen información. ¿Cómo nos podemos asegurar de que su información va a quedar para posteridad, para la persona que revise después? Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que preocuparnos que queden constantes. Por ejemplo, 4.1, los elementos de carga. Nosotros cuando ustedes, por ejemplo, si es que ahora han modelado algo para taller en Revit, han hecho su modelo, nos han preocupado mucho si es que un elemento es estructural o no es estructural. Pero si es que ustedes comparten su archivo con un ingeniero, para él es esencial que los elementos estructurales estén marcados como estructurales. Revit y los archivos BIM tienen una lógica de separar toda la estructura de lo que llama Revit, de hecho lo llaman elementos arquitectónicos para Revit. Una cosa arquitectónica es algo que no tiene significancia estructural. Miren, cuando uno hace un muro, por ejemplo, recuerden que le vamos a poner un nivel de detalle más grande y vamos a hacer un muro más complejo, como este. ¿Ya? Recuerden que Revit separa qué es lo que es el núcleo estructural de qué es lo que es la terminación. Eso lo vimos que existía un core, ¿verdad? Y existían terminaciones, finishes se llaman. Para Revit es muy diferente trabajar la estructura que la terminación, porque después cuando se hace el cálculo estructural, solamente se va a considerar los elementos estructurales. Si es que hay un tabique, uno tiene que marcarlo como no estructural, porque después el ingeniero va a hacer el cálculo de estructura y solamente va a considerar los elementos estructurales.
Esto nosotros podemos definirlo acá. Dentro de las propiedades de los elementos, ven que acá hay una pequeña sección que dice structural. Si es que es un elemento estructural, nosotros deberíamos marcar esta pestaña en esa cajita para separar los elementos estructurales de lo que no. Si es que fuera estructural, hacemos clic ahí y queda como marcado como elemento estructural. También así, acá arriba, eh, structure. O sea, perdón, lo que les quiero mostrar es que si es que voy a poner, por ejemplo, una columna, un pilar, existen pilares estructurales y pilares arquitectónicos. Los arquitectónicos no son considerados en el cálculo de estructura, solamente son considerados los estructurales, ¿ya? Porque la parte de arquitectura no se manifiesta en el cálculo de cargas de resistencia. Cada elemento tiene que estar marcado como estructural o no estructural, ¿ya? Obviamente ustedes en taller, si es que solamente lo van a usar ustedes, no es tan importante, pero si es que están coordinando en una oficina con ingenieros, va a ser clave. Miren, me acabo de dar cuenta de que no había achicado la cámara. Ya, bueno, eso es. Marcar los elementos de carga como corresponde. Load bearing, que sean elementos estructurales. ¿Qué más? Elementos exteriores. Uno puede marcar cuáles son los elementos que van a estar a merced del clima, ¿verdad? Cuáles son los elementos que van a quedar hacia el exterior y cuáles son los elementos que solamente son interiores. Tienen diferentes exigencias dentro de lo que es un cálculo térmico, por ejemplo, y eso se marca también en el archivo BIM. Si es que ustedes vienen a el murito que tenemos acá, si no me equivoco, esto está aquí, exterior, ¿verdad? Function, dentro de la tipología, en construcción, function, ustedes tienen que marcar si es que es interior o exterior. A nosotros nos da lo mismo, en nuestro plano no se va a marcar, pero la persona que está haciendo el acondicionamiento ambiental de la cuestión, le va a interesar cuántos muros que dan hacia el exterior tengo, porque tanto aislante voy a necesitar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ellos ven ahí porque lo necesitan. Esa clase de cosas tenemos que considerarlas en nuestra entrega de información. Después, resistencia al fuego, también por temas de normativa, es importante que sepamos cuál es la resistencia al fuego de nuestro modelo. Sobre todo si es que hacen departamentos y cajas de escalera, elementos de escape. Perdón. Dentro de Revit hay una parte por acá que dice Fire Rating. Ese Fire Rating ustedes tienen que ponerle aquí cuál es la clasificación que va a tener. No sé si lo han visto en clases, en edificación, ¿puede ser edificación? Sí, exactamente. Sistemas constructivos, hay un F90, significa que va a resistir el fuego 90 minutos. F60, exactamente. Si es que hay un pilar en un estacionamiento de un mall, por ejemplo, no sé si han visto cómo los pintan con una pintura ignífuga, se llama, que de una cierta clasificación de resistencia al fuego. Eso también, el archivo IFC puede hacer ese cálculo de seguridad, no sé cómo se llama ese cálculo, de resistencia al fuego, básicamente. Y siempre y cuando cada uno de los elementos arquitectónicos que uno va poniendo estén bien marcados. Clave, que lo pongan. Toda esta clase de cosas que yo les estoy hablando, ustedes dicen que lata, cada vez que hago un archivo, voy a tener que meterme al muro, voy a tener que escribir todas estas cuestiones, que eran cosas de las que yo no me preocupaba mucho antes. Pero, en realidad,
la manera en que uno debería trabajar es tener todas sus familias ya preparadas, cosa de que ustedes cuando empiecen a construir, esto ya esté listo, ¿cachai? Esto se hace una vez en la vida y después siguen construyendo con esos elementos. Esa es la idea, eso es lo ideal. En la práctica no están así. Pero si es que van a empezar cada vez que comiencen con un sistema constructivo nuevo, eh, hagan esto una vez y después lo van repitiendo y lo van trayendo de sus plantillas con la información que viene. En el fondo, un buen usuario de Revit debería tener sus propias familias y sus propias tipologías construidas por él mismo porque son las que él ocupa para construir, ¿ya? Uno no ocupa tantas tipologías constructivas. En la vida, uno ocupa las que sabe, las que conoce y de repente aprende algunas nuevas y de a poco, con la experiencia, uno va manejando nuevos sistemas constructivos, pero por lo general si a uno le pide una casa, uno no lo hace con uno que no conoce. Yo nunca he usado, ponte tú, estos paneles prefabricados metálicos que vienen con aislación al viento porque esa es una cuestión mucho más industrial. Yo hago cosas más residenciales, entonces eh, ocupo estructuras metálicas, ocupo ladrillos, albañilería, ocupo madera y me muevo como en ese mundo. Y no sé si se me escapa alguno, hormigones también, pero son 4 tipos de muros, no debería tener mucho más que esto, ¿cachai? Si es que voy a empezar a ocupar un nuevo sistema, relleno una vez toda esta información y ocupo esas familias que he ido creando. Cuando vayan a hacer nueva obra, un nuevo proyecto, dense esta lata de hacerlo una vez bien y partir con las bases bien. Y eso nos va a ahorrar todo este trabajo de toda esta desinformación en el fondo de que después, no sé, por la casa que construí, alguien la quiere remodelar, va a llegar otro arquitecto y le van a pasar el archivo que yo hice, que tenga toda la información como corresponde. Y si es que el otro no la revisa bien o no sabe, problema de él, pero yo hice bien mi pega y yo fui un profesional correcto que sabía usar la cuestión bien y que no está improvisando ahí en Reddit haciendo la cuestión como salga. Ya, ¿qué más? Proyecto específico. Nada, esto básicamente es un otros. Toda otra información para proyectos específicos que se pueda agregar. También vayan agregándola en eh, cualquier otro categoría que exista. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si es que estoy poniendo un aislante especial. Fíjense que aquí uno puede poner comentarios, ¿verdad? ¿Quién es el fabricante? El tipo de modelo que existe, la página web del lugar, ¿verdad? Para dirigirse a los manuales, a las distintas especificaciones técnicas de los distintos productos. Toda esa clase de cosas pueden agregarlas en su archivo BIM y se van a exportar cuando lo llevemos a IFC hacia un otros. Eso, la verdad es el manual de entrega de información. Como les digo, es una clase cortita esta, pero es la base de lo que vamos a ir viendo a lo largo del ramo. Este módulo, esta clase es cortita, es un módulo nomás en la mañana que vamos a tener aquí un pequeño baño de información para eh, energizarlos en su semana y que tengan clave las bases de su trabajo, cosa de que después puedan llegar a lo que sea que tienen que hacer después y tener sus principios claros. No sé si tienen preguntas de el MEI, se llama esto. Dime. Cuando habló de un modelo corto de los archivos IFC, ¿ya es algo vigente? Eso es algo vigente para proyectos estatales, ¿ya? Para todas las licitaciones públicas. Pero, como les digo, no me acuerdo, si no me equivoco, para el 2024 va a empezar a aplicarse eh, para temas residenciales. Vamos a ver un poco más en detalle a lo largo del ramo también qué es lo que es el plan BIM Corfo y cómo nos va a afectar. Las regularizaciones de casa, por ejemplo, te lo van a pedir ahora en Sí, IFC. así es. Así es. Todas las todo. La ley del mono ahí eventualmente va a tener que ser, no sé cómo lo van a hacer, hay unas municipalidades que se nos ven locas, pero bueno, ahí eso es típico de esta industria, ¿verdad? Que hay como partes que se resisten al cambio, que siguen haciendo las cosas un poco a la antigua. Pero nada, pues está la tecnología y tenemos que modernizarnos como país, ¿cachai? A nivel de país, las municipalidades tienen que empezar a ocupar las nuevas tecnologías, si para eso están, para
hacer más eficientes las cosas. Y que no pase que, quiero ampliar una casa que se construyó en los 80 y tengo que ir a la municipalidad y tengo que buscar el plan original dibujado a mano, que ya está lleno de polillas la cuestión y falta una hoja y se manchó con café la cuestión y ya, para evitar eso, estamos modernizándonos. ¿Ya? Chilito ahí está, no sé cómo estamos en realidad en comparación al resto de América Latina, pero me imagino que estamos bastante adelante. La idea es que seamos un país con una industria de la construcción más tecnológica. A eso es a lo que apuntamos. ¿Ya? Eso. ¿Hay otra pregunta? ¿O no? Yo, Dime. respecto a las tareas que vuelvo en una rama cultiva, Ujú. Siempre, un módulo para clase y un módulo para sí. como para Sí, eso era para ayudarlos un poco y que, bueno, lo que pasa es que son ramos diferentes, ¿verdad? Porque en Revit y en gráfica digital les enseño a usar diferentes herramientas, les enseño a usar Revit, Photoshop o un renderizador. Uno necesita practicar esas cosas. Este ramo es un poco más teórico, entonces eh, no siempre no va a haber tanto ejercicio. Además, solamente tenemos un módulo, entonces no puedo darles la primera clase el primer módulo de contenido y pedirles otro módulo extra o no mandarles tanta tarea para la casa, no es la idea, ¿verdad? Que este ramo lo esté sobrecargando no es el objetivo. Entonces, eh, vamos a ir haciendo trabajos, pero son trabajos súper simples. Por ejemplo, les voy a enseñar a armar los presupuestos, ¿ya? Pero si ustedes aprenden es algo súper rápido. Es poner el precio, armar la tabla, hay que poner una fórmula y es eso, más que eso, ¿cachai? En el fondo, eh, vamos a seguir haciendo las tareas en clase y no son tareas todas las clases, ¿ya? Eso es. Y para ayudarlos un poco también. Típico que la gente se arrancaba y no lo hacía, pero la idea es darles notas seguido, cosa de que ese 30% que valen las notas les suba, les ayude, es una nota súper fácil. Incluso así hay gente que se ha echado ramos por no hacer las tareas. Me ha pasado que reprobó gente porque nunca hicieron la tarea y les terminó bajando ese uno. Y bueno, una lástima, pero eh, eso me ha pasado por tratarlos como adultos, por tratar de que confiar en que van a ser responsables y que les importan sus notas. Eso es importante del ramo. Este ramo tiene, es como siempre, cada certamen tiene un 30%. A ver, o tiene un 35%. 40 tareas, 30. Right. No son todos los ramos iguales. Hay algunos ramos que tienen los certámenes en 30 y hay algunos que lo tienen en 35. Que da un 70%. Y claro, según eso las tareas son un 40 o son un 30%. Los certámenes son un 35%. Entonces, el certamen 1, 35, el certamen 2, 35%, y las tareas son un 30%. Las tareas que yo les vaya dando son casi una nota de certamen. Si es que la hacen todas las clases y entregan bien a Canvas, tareas fáciles van a tener un 7, ¿ya? Que les va a ir subiendo en su nota. Cuanto a la asistencia también, eso les debería decir la primera clase. Es un 65, si no me equivoco. 65% sin justificación de nada. Los que se van de viaje, lo siento mucho. Los que tenían taller y faltaron. Los que se quedaron dormidos. Nada, pues, todo eso se considera dentro de este 35% de clases que ustedes pueden faltar. No falten, vengan a clase. Yo sé que es difícil levantarse el lunes en la mañana, venir aquí a la universidad, pero eh, vengan a clases y no estén llorando después una lata, esa cuestión de final de semestre. Profesor, una clase más y pasar el ramo. Pucha, amigo, no deberías nunca haber llegado a esta situación. Ese 35% es para emergencias o si es que cosas médicas, esa clase de cosas ya. Vengan a clase. Para eso pagan la universidad.
Eso. ¿Qué más? Estamos listos, parece. 9:36, nos sobraron unos 15 minutitos. En este ramo tenemos nota de extinción, ¿no? Hay exhibiciones. Muy buena pregunta. ¿Cuánto era? Creo que es 5.8. Es 5.8. No, pues los que tienen más de 5.8 se eximen. Feliz, así corrijo menos exámenes. Ojalá se eximan todos. Lo que menos me gusta de ser profesor es corregir las pruebas. Eso, pues chiquillos, estamos listos. Quedan libres. Nadie se queda acá. Los libero. Nos vemos la próxima semana. Dame un segundo, que estoy grabando acá. Déjame dejar de grabar.